Rendir cuentas. Es un término que estamos escuchando mucho en los últimos días. Lo dijo Rusia hasta hace poco, condenando los atentados en Moscú, los atentados, o el terrible atentado, mejor dicho, en el Teatro de Crocus, de responsables y de personas que deberán asumir las consecuencias de sus actos. ¿Sí? Incluso se habla ya del pedido de extradición del jefe del Servicio de Seguridad, Vasil Maliuk, ucraniano. Pero lo que vamos a contar en este momento no pasó precisamente en Ucrania, pero sí tiene que ver con rendir cuentas y sí tiene que ver con eventos trágicos y tiene que ver también con un conflicto que se sigue cocinando. ¿Qué pasó? Bueno, esta historia involucra a dos potencias, dos gigantes, yo diría incluso a tres en este caso. Involucra a Israel, involucra a Irán e involucra a Estados Unidos. Así es. Ocurre que hace unas horas, para ser específicos, un ataque israelí ocurrió, sí, ocurrió en Siria. Estamos hablando de un evento catastrófico, misiles que fueron dirigidos hacia un barrio en la capital siria, donde se encontraba la embajada de Irán específicamente. Este ataque de la aviación israelí provocó el deceso, el fallecimiento, nada menos que del general Mohammad Reza Zahedi, alto comandante de unidad de famoso CGRI, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. También perdió la vida el general Haji Rahimi, nada menos, que era el adjunto de Mohammad Reza. Estas dos personas perdieron la vida durante el ataque aéreo de parte de Israel. Lo ha confirmado precisamente el Servicio de Comunicaciones de la CGRI. Esto pareciera una información eh, que forma parte de los sucesos que se viven en esta zona del mundo. Pasaría como un dato casi obvio que Irán respondería con dureza, que Irán saldría a hablar, a cuestionar este ataque de parte de Israel. Lo que ha sorprendido, sin embargo, es que Irán no habla específicamente de Benjamin Netanyahu y no habla específicamente del sionismo y no habla específicamente de Israel. Irán sí habla de rendir cuentas, pero habla específicamente de Estados Unidos. De Estados Unidos. El comunicado es bastante obvio y preciso. El Ministerio de Exteriores de Irán, de hecho, ha convocado a un empleado de la Embajada Suiza en Irán, nada menos. Y es que esta persona, en teoría, representa los intereses de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Irán ha dicho, literal, que Estados Unidos deberá rendir cuentas por el ataque de Israel. Ni más ni menos. Tal y como lo escuchan. El canciller de Irán, Hossein Amir Abdollahian, ha declarado que Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, deberá responder por el ataque perpetrado por Israel. Sí, el ataque de Israel, que insistimos, fue dirigido a un barrio en Siria y que afectó la embajada de Irán en Siria. Provocó pérdidas materiales y, por supuesto, físicas, mortales. Gente que perdió la vida de una manera absurda, con un ataque que habla ya de un protagonista que estaba hasta el momento, no sé si dormido, pero con ganas de responder y de tener legitimidad para a su vez hacer algo similar, para a su vez hacer frente a una ofensa como esta con proporciones bastante simétricas. Irán entonces habla ya a partir de este momento de una respuesta y habla ya de, de un acto casi de complicidad por parte de Washington. Es lo que están diciendo. Están responsabilizando a Estados Unidos del ataque por parte de Israel. Ahora uno se preguntaría hasta qué punto Joe Biden se siente involucrado en esto, porque hasta hace unos días Estados Unidos puso en tela de juicio
la actitud de Netanyahu, muy tarde, por cierto, y poco creíble, pero de la boca para afuera, Joe Biden y su entorno ya criticaban a Netanyahu y pedían que pare un poquito ¿no? Le pedían a Netanyahu que reflexione sobre sus actos y que, entre otras cosas, cambie su actitud tan agresiva con el pueblo palestino, con todo lo que está pasando en la Franja de Gaza, que insistimos, es algo que ocurre desgraciadamente todos los días y que hasta el momento no hay un pronunciamiento firme en ningún eje occidental. Han tenido que criticar a Netanyahu desde Rusia, desde China, Brasil, Colombia, pero uno pensaría que las potencias que se hacen llamar el primer mundo criticaría con tenacidad estas actitudes. No está pasando, no ha pasado y no va a pasar probablemente. La actitud de Estados Unidos casi de desligarse ahora mismo de las atrocidades de Netanyahu responde posiblemente a un tema vinculado a las elecciones. Pero, siendo objetivos netamente, sí es verdad que Washington criticó a Netanyahu en los últimos días. Y Netanyahu dijo literal que a él no le importaba en absoluto cualquier tipo de llamado de atención de parte de Estados Unidos. Netanyahu más o menos planteó lo siguiente: nosotros vamos a continuar con nuestros actos, con nuestra intención de seguir eliminando aquello que consideramos una amenaza para nuestra supervivencia, para nuestra descendencia, y no nos importa lo que Estados Unidos diga. Lo dijo Netanyahu, no lo estoy inventando, Netanyahu lo dijo, está documentado. Ustedes pueden ingresar a Google, colocar Netanyahu Estados Unidos y les va a aparecer esta información. Netanyahu dijo literal que más allá de lo que diga Estados Unidos, Israel tenía sus propios objetivos, sus propios propósitos, y que nada ni nadie los iba a detener en esta misión, entre comillas. Entonces, cuando ocurre un acto como el que hemos visto en Siria, como el que hemos podido recoger información, en el cual Irán habla directamente de una responsabilidad de Estados Unidos, uno se preguntaría en este momento qué piensan los demócratas de lo que ha pasado, de la actitud de Netanyahu, luego de ser desafiados públicamente por el primer ministro de Israel. Ahora se ven envueltos en un escándalo que, insistimos, ya habla de consecuencias. O sea, ya Irán específicamente menciona a Estados Unidos en esta condena al ataque sufrido en Siria, en la embajada de Irán específicamente. Vale preguntarse entonces qué posición tomará la Casa Blanca, porque más allá de las advertencias que se le dio a Netanyahu, creo yo, Washington ni por acá tal vez pensaría que Irán hablaría específicamente de su rol en este último ataque. No sé hasta qué punto aparezca una respuesta inmediata de parte de Estados Unidos, tal vez pidiendo que no se le mencione en la acusación de parte de Irán, tal vez pidiendo que no se les involucre con las actividades que realiza Netanyahu bajo la bandera de que nosotros le advertimos al señor Benjamín Netanyahu que por favor pare la mano. Y el señor Netanyahu públicamente dijo que le importaba un pepino lo que nosotros digamos, sencillamente dijo que continuaría con sus políticas. A ellos le llaman políticas a esto, ¿no? Sin embargo, para Irán esto no es así. Más allá de cómo Estados Unidos se comportó en los últimos días, tratando de distanciarse de un personaje tan deslegitimado como Netanyahu, que incluso en Jerusalén han habido protestas de su propia gente. Los ciudadanos israelíes están hartos de este personaje. Sus políticas exteriores, que tienen que ver con exterminio y todo lo que eso conlleva, para nada tienen que ver con sus políticas internas. Su gente está harta de Netanyahu. No lo quieren más. No lo quieren sus socios. Le acaban de dar la espalda en Estados Unidos, entre comillas, insisto. Vamos a ver hasta qué punto es verdad que hay un distanciamiento. Va a ser importante lo que diga, insisto, Joe Biden, lo que diga Anthony Blinken, Kamala Harris, porque lo que ha exigido Irán es que Estados Unidos rinda cuentas. Si ellos no se sienten aludidos, si es que ellos no tienen responsabilidad, seguramente responderán, seguramente enviarán un mensaje igual de contundente, se entiende. Pero si hay silencio, si es que esto permanece,
como una indiferencia, es probable que las cosas escalen. Porque toda acción tiene una reacción. Y ya Rusia ha marcado la pauta. Ya Vladimir Putin, junto al FSB de Rusia, hablamos evidentemente del Servicio de Seguridad, ya hablan de responsables en el atentado de Moscú y piden la extradición de personajes como Vasil Maliuk, que es el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, quien fue autor, entienden, en Rusia, de los últimos atentados que se han vivido en Moscú, en Crimea también. No solamente hablan del atentado en el Teatro de Crocus. Rusia pidió que se rindan cuentas, Ucrania simplemente dijo no, y a partir de eso el señor Maliuk se ha vuelto en un objetivo legítimo por parte de Rusia. Sabemos a qué se refieren. No entremos en eufemismos, hablan básicamente de eliminarlo. Entonces el término rendir cuentas no es solamente pedirle a una persona que se acerque, comparezca y que dé su punto de vista. Puede tener muchas connotaciones. Desde el hecho de dar la cara a la justicia de un país hasta sencillamente que las cuentas se salden de una manera más trágica, si cabe el término. No entendemos hasta qué punto Washington va a responder el pronunciamiento de Irán. No lo entendemos aún porque pasaron horas y no hubo ningún tipo de siquiera abordaje aún del funcionario más minúsculo que pueda haber en Estados Unidos. Entonces uno pensaría que la respuesta que se viene va a ser igual de pesada que la de Irán, hablando ya de desligarse, hablando ya de una actitud más de separatismo respecto a lo que representa el sionismo actualmente. O tal vez no. O tal vez cínicamente se justifiquen los actos ocurridos en Siria. Amigos, mi nombre es Enzo Enchante, esto es Prensa Alternativa. Me gustaría, por favor, leer sus comentarios. ¿Qué es lo que piensan respecto a este nuevo momento? Teherán diciendo públicamente atacaron nuestra embajada en Siria y Estados Unidos deberá responder. Lo hizo Israel, sí, pero Estados Unidos deberá responder, tal y como lo dijo Rusia en su momento. Lo hizo ISIS, sí, pero hay quienes deberán responder desde Occidente. Las cosas se ponen cada vez más caóticas. Nos despedimos, no olviden por favor suscribirse al canal, darle me gusta, comentar y compartir, que es totalmente gratis. Hasta una próxima oportunidad.